Muy buenas tardes, señores estudiantes del quinto semestre. El día de hoy estoy haciendo este video para reforzar la clase de hoy día, ya que por las actividades de estas fechas hemos perdido algunas horas, ¿no? Y algunos de repente no han podido entender o no han podido estar en la clase del día de hoy. Así es que voy a hacer este pequeño tutorial para ayudarlos y nivelar a aquellos que no han podido asistir. Y de tal manera, al final voy a estar como quien dice dejando un trabajo, ¿no? Para que ustedes puedan presentarlo. ¿Listo? Bueno, nos habíamos quedado ya trabajando en lo que es Notion. Ya estamos aquí, ya iniciamos nuestra cuenta. Ya todos ustedes tienen como quien dice sus cuentas creadas. Ya habíamos creado nuestro primer equipo de trabajo, ¿cierto? O nuestro primer espacio de trabajo. Que por nombre le pusimos mi CMR, ¿cierto? Y le cambiamos la imagen, agregamos algunos datos, creamos una tabla, la tabla CRM, ¿cierto? Donde comenzamos a llenar datos, ¿sí? De forma aleatoria y vimos que eh, esta base de datos nos servía para eso, para almacenar mucha información que nosotros tengamos, ¿no? De manera organizada, de manera centrada, era una gran ayuda. ¿No? Ya que hemos visto algunos ejemplos, ustedes también lo han hecho en clase, hemos aprendido cómo integrar archivos CSV, ¿no? Y todo salió con éxito. Nos habíamos quedado explícitamente en esto. Acá ya tengo un cuadro, el mismo cuadro que desarrollamos, donde colocamos nombre, teléfono, WhatsApp, ¿no? Producto, le agregamos categorías, colores. Eso ya lo hicimos. La práctica del día de hoy y en la que va a consistir obviamente la tarea es crear una base de datos. ¿Listo? Para ello vamos a utilizar otra herramienta, ¿no? Para automatizar el proceso, para que nuestra base de datos ya no la llenemos de forma manual como lo estamos haciendo, ¿no? Casillero por casillero, dato por dato, sino que se haga de manera automática con algún formulario o con un formulario que creemos. Para ello, sencillamente vamos a crear un nuevo grupo de trabajo, así es que vamos a iniciar desde cero, ¿listo? Voy a retraer toda esta área para que lo puedan visualizar a mejor manera. Me dirijo primeramente, como ustedes ya saben, a espacios de equipo. Voy a la sección más, ¿sí? Y voy a crear un nuevo espacio de trabajo. Voy a poner nuevamente práctica, eh, práctica CRM2. ¿Listo? Le pueden colocar ustedes este mismo nombre u otro, ¿no? Aprenderemos a vincular nuestra base de datos con un formulario externo. Muy bien. Listo, de esa manera vamos a darle esa pequeña descripción. En función le vamos a dejar general, en permisos también lo vamos a dejar público. Así de sencillo vamos a darle crear espacio o crear espacio de equipo. Esto ya lo habíamos hecho anteriormente. Acá nos permite invitar a las personas que queremos que trabajen con nosotros en este proyecto. En este caso vamos a omitirlo. Y ya automáticamente se crea mi espacio de trabajo, ¿sí? Como verán, en la parte izquierda yo voy a poder visualizar el nuevo espacio de trabajo, ¿no? Si yo hago clic sobre el espacio de trabajo, sobre el nombre del espacio de trabajo que es práctica CRM2, se retraen los componentes, pero si es que lo vuelvo a cliquear, los componentes vuelven a aparecer. ¿Cuáles son los componentes de cada espacio de trabajo? Cada espacio de trabajo siempre va a tener una wiki, una homepage, una página principal como esta. Va a tener la sección documentos, la sección de reuniones, la sección tarea, la sección proyectos. Esto ya lo habíamos visto, ¿sí? Cada vez que nosotros creemos un espacio de trabajo de equipo, siempre estos son los componentes o espacios que va a contar. Listo, acá nosotros habíamos creado ya mi primer CRM la otra semana y tiene los mismos componentes. Listo, eso no tenemos que olvidar. Ahora vamos a centrarnos en el equipo de trabajo que hemos creado o en el espacio de trabajo que acabamos de crear. Selecciono y me voy a dirigir a la ventana principal, selecciono en Wiki. Aquí estamos y vamos a crear nuevamente
una nueva base de datos. Para ello voy a utilizar esta página. ¿Podría crear otra? ¿Sí? ¿Podría crear otra fácilmente? Sí, podría crear, ¿cierto? Pero para evitar crear más páginas voy a utilizar las que están aquí. Por ejemplo, esta página nueva. ¿Listo? Hago clic sobre página nueva que ya está creada, ¿no? Y automáticamente voy a comenzar a cambiarle el nombre. Y voy a decir base de datos práctica. Muy bien. Vamos a borrar este comentario. ¿Sí? Y ahora vamos a crear. La anterior semana, vuelvo a explicar, nosotros habíamos ya aprendido cómo insertar, ¿no? una base de datos externa de una tabla Excel, ¿no? A nuestro Notion. Lo hemos logrado con éxito y de esa manera hemos trabajado la anterior clase. Pero hoy vamos a crear nuestra propia tabla desde esta plataforma. Para ello vamos rápidamente a esta sección, a la sección adherir o a la sección más, hacemos clic sobre más y vamos a buscar rápidamente la opción base de datos integrada. ¿Listo? Y acá tenemos varias opciones, ¿sí? Base de datos de página completa, vista vinculada de base de datos, y nosotros la opción que vamos a elegir se llama base de datos integrada. ¿Listo? Por favor, no se confundan con esto. Puede trabajar con las otras, sí, pero habría que modificar algunas cosas y puede que de repente tengamos algún error. Siempre trabajemos por seguridad con esta tabla. Vamos a agregar el nombre, ¿sí? Vamos a colocarle el mismo nombre de acá, ¿sí? Vamos a colocarle el mismo nombre a mi base de datos. Recuerden que esta es mi base de datos, mi tabla de base de datos, ¿no? Este es el nombre de la página, del espacio en el que estoy trabajando. ¿Listo? A mi tabla de base de datos le voy a poner el mismo nombre de la página. ¿Sí? Base de datos práctica para ubicarlo. ¿Listo? Por favor, recuerden, esto es muy importante, ya que al vincular, lo que vamos a vincular es la tabla, no la página. Entonces hay un error que estaban cometiendo, obviando el colocar el nombre a la tabla de la base de datos. Y el sistema a la hora de buscar no lo lograba encontrar. Recalco este paso que es muy importante y a la vez sencillo. Muy bien, cuando creo mi tabla compartida, mi tabla de base de datos, me aparecen ya dos componentes creados, el primer nombre y el otro es el etiquetas, ¿sí? Como nosotros vamos a trabajar a modo práctico, como lo hemos hecho en clase, un cuestionario para nuestros clientes, en una encuesta, mejor dicho, ¿qué datos debieran de ir en una encuesta? Obviamente el nombre. Y acá está nombre o nombres, le puedo poner. Listo. Ya está, nombres. El tipo de dato es texto, así es que lo voy a dejar por defecto. Ahora, el segundo ítem o el segundo dato que yo pido en una encuesta normalmente es apellidos, ¿cierto? Apellidos, yo voy a colocar apellidos, listo, doy enter y ya está. Me doy cuenta efectivamente que el formato de dato, ¿sí? El tipo de dato que está trabajando es específicamente a selección múltiple. Ya, no puede ser selección múltiple, porque puesto que apellido es un tipo de dato de texto, ¿cierto? Entonces yo voy a seleccionar el tipo de dato texto. ¿Por qué? Porque tienen que escribir texto, ¿no? Como respuesta. No puedo utilizar un tipo de dato o asignarle a esta casilla, a este casillero un tipo de dato diferente a aquel que se va a ingresar. Si va a ingresar letras, le pongo texto. Si va a ingresar números, le pondré números. Si va a ingresar, por ejemplo, opciones, le pondré opcional. ¿Listo? Esto es un nombre. El tipo de dato que trabaja es texto, obviamente. Esto es apellido. El tipo de texto, o mejor dicho, el tipo de dato que trabaja también es eh, texto, así es que lo dejamos ahí. ¿Qué dato más necesitaríamos para nuestro cuestionario? Ya lo vimos en clase. Vamos a dar clic en más, en este más de nuestra tabla para agregar una nueva sección, ¿sí? Y vamos a agregar la opción celular. Nos estaría faltando el celular, ¿sí? Celular, recordaremos que es un dato numérico, así es que vamos a buscar, aquí está, tipo de dato numérico, porque van a ingresar números, ya no texto, ¿cierto? Y le voy a poner el nombre que hemos puesto, celular. Muy bien, ya está. Ya hemos terminado de colocar.
Y efectivamente, si nos damos cuenta, el tipo de dato se identifica por el símbolo o el icono mayormente. Aunque eso es opcional, yo puedo cambiarle el icono con acá, colocar el que yo quiera. Pero de manera automática los símbolos nos ayudan a identificar el tipo de dato en el cual estamos trabajando. Ya tenemos nuestros tres primeros datos. Tenemos nombres, apellidos, celular. ¿Qué más? ¿Qué dato más tendríamos que necesitar o incluir dentro de un formulario para hacer una determinada encuesta? ¿No? En un formulario encontramos nombre, apellido, celular, por ejemplo, edad. ¿Sí? Nos estaría faltando otro, es que vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Edad trabaja un tipo de dato numérico. Vamos a poner números y vamos a ponerle edad. Listo. Y ya está. Tipo de dato numérico. Después, ¿qué nos estaría faltando? Ya tenemos nombre, apellido, celular, edad. Nos estaría faltando el correo electrónico, algo muy importante. Entonces vamos a buscar el tipo de dato correo electrónico. ¿Ya? No vamos a utilizar ni texto ni número, sino vamos a buscar el formato o el tipo de dato correo electrónico y vamos a colocar ese mismo nombre, correo electrónico. ¿Listo? Puede ser correo electrónico o si tú gustas le puedes poner email, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Listo? En este caso le voy a poner email. Eh, ¿Algún dato nos estaría faltando? Ya tenemos nombre, tenemos apellido, tenemos celular, tenemos edad, tenemos email. Nos faltaría otro dato, ¿no? El dato de, como quien dice, de marketing. Al momento de preguntar en nuestro cuestionario si deciden recibir o si quieren recibir más información en relación al producto, al servicio, a la encuesta que les estemos haciendo, ellos van a tener que escoger entre sí y no. Nosotros cuando hacemos encuestas en relación de una página siempre nos preguntan eso, tu nombre, tus datos, tu celular, tu correo y te dicen, ¿quieres recibir contenido relacionado a este tema? Tú que dices sí y no, ¿verdad? Nosotros necesitamos agregar esa pregunta. Para ello vamos a trabajar con un tipo de datos de selección, por favor. ¿Sí? No texto, no número, no correo, selección. Y le vamos a poner acá, en este caso, le podemos poner marketing, ¿no? O le podemos poner también contacto, ¿sí? Vamos a ponerle contacto, ¿no? Entonces, si contacto haciendo referencia si quieren o no que los contactemos. Van a decir ellos sí o no en el cuestionario, ¿no? Y ese resultado me va a aparecer. Para finalizar, obviamente, vamos, yo creo que ya está, ¿no? Ya está el cuadro. ¿Qué nos estaría faltando? Tenemos nombres, apellidos, celular, edad, email, contacto, solamente un registro de fecha tal vez, ¿no? Vamos a buscar, vamos a agregar un nuevo casillero, un nuevo ítem, que por tipo de dato vamos a colocar fecha de creación. ¿Listo? Vamos a respetar ese nombre. Vamos a respetar ese nombre, ese mismo nombre. Y ya está. ¿Listo? Fecha de creación. Entonces, lo que va a suceder, si tú tienes casilleros acá, puede ser que tengas algunos casilleros, puedes borrarlos literalmente o no, o dejarlos como quien dice, o dejar uno sencillamente. ¿Sí? Entonces en este caso yo solamente voy a dejar uno, ya, este de acá, o si quieres lo puedes borrar, no hay problema, ve tú como lo quieras trabajar. Pero lo importante es que tenemos que tener todos estos ítems que va a tener obviamente nuestro formulario que les vamos a hacer a muchas personas, ¿no? Los datos que nos interesan recolectar son nombre, apellido, celular, edad, email, contacto, o sea, si desean que los contactemos sí o no, ese dato es muy importante, y la fecha, en qué fecha han llenado el cuestionario, ¿no? Ese formulario, y la hora exacta. Este, este tipo de dato va a generar de forma automática la fecha y hora en la que van a llenar nuestros participantes su información. Yo no voy a hacer nada, esto se llena de manera automática, ¿listo? Muy bien, ya hemos creado cada uno de los ítems que necesitamos. Sí, ya tenemos nuestra base de datos lista para trabajar. Ahora sí vamos a necesitar una herramienta para crear nuestro formulario, ¿no? Y poder vincularla a esta base de datos para que todas las respuestas se centren en esta base de datos. Muy bien, lo que vamos a hacer a continuación rápidamente
es ir a una nueva plataforma. La nueva plataforma que vamos a trabajar se llama, en este caso, se llama, a ver, vamos a buscar un momento, vamos a ir, Type. Ah, ya, perdón, sí es Typeform, yo me estoy confundiendo. Muy bien, vamos a abrir una nueva ventana y vamos a poner Typeform, que vendría a ser Typeform, ¿sí? Vamos a poner Typeform y vamos a entrar a esta opción, ¿sí? Formulario, formularios fáciles y bonitos, ¿no? Nos dice ahí. Hacemos clic en typeform.com, que es la dirección del sitio web, y vamos a esperar que nos abra, ¿no?, de manera automática. Y ya tenemos aquí la plataforma de Typeform. No sé si la conocían, pero es una plataforma que nos va a ayudar, o esta plataforma nos ayuda a gestionar diferentes herramientas como cuestionarios, formularios, que es el caso que vamos a trabajar, y nos permite lanzar esas encuestas en línea, ¿no?, mediante una dirección, un enlace. ¿Listo? Entonces nuestro formulario vamos a crearlo en esta plataforma. Para ingresar fácilmente vamos a ir en Login, ¿no?, o en Sign Up, no sé, como ustedes quieran, en cualquiera de las dos formas. Y vamos a ingresar obviamente por nuestro Gmail. ¿Sí? Vamos a vincularla a nuestra cuenta de Gmail. Como ya yo tengo mi correo abierto, no hay ningún problema, va a abrirse de manera automática. Ya ustedes ya hemos trabajado en clase, así es que no debieran tener problemas a la hora de ingresar a esta plataforma. Puede ser que los que han faltado o no han estado, como quien dice, en la clase de hoy, tengan problemas. No es que tengan problemas, sino que obviamente va a haber un cuestionario que les va a aparecer al inicio, preguntándote primeramente, vamos a cerrar esto, te va a preguntar tu nombre, ¿sí?, y tu ocupación. Te va a decir, eres estudiante, docente, tú vas a colocar sencillamente estudiante y te va a hacer algunas preguntas. ¿Cómo conociste, por ejemplo, la plataforma Typeform, ¿no? ¿Quién te, no? ¿Quién te la, cómo la conociste? Si la habías utilizado antes, ¿para qué la necesitas, ¿no? Una serie de preguntas que eso les ayuda, ¿no? Les ayuda a recolectar información también a ellos. Es obligatoria y obviamente no te va a permitir entrar a esta sección hasta que tú no llenes esos datos. No son obligatorios o no es necesario que seas rígido con la información que coloques. Solamente dale siguiente, siguiente y responde de manera aleatoria. ¿Listo? Una vez que aceptes todas esas preguntas, respondas rápidamente con un clic, vas a llegar a este escritorio, al espacio de trabajo de Typeform. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a crear diferentes propuestas, formularios, ¿no?, cuestionarios que nosotros querramos. Yo ya tengo varios trabajados. Tú, si es tu primera vez, obviamente no vas a tener ninguno acá. Si ya has trabajado anteriormente con esta plataforma, vas a tener todos tus trabajos en esta manera. ¿Listo? Pero ahora, ya que todos estamos acá, vamos a colocar en crear Typeform. Vamos a crear una nueva ventana, o un nuevo proyecto, mejor dicho. Ponemos crear. Y acá ponemos empezar desde cero. O sea, una ventaja de Typeform también es porque nos permite, como quien dice, utilizar plantillas que ya existen, ¿no? Plantillas preestablecidas, con imágenes, con colores, con fondos, ¿no? Bonitos. En realidad, si tienes tiempo, te das un espacio y verificas. En este caso, yo quiero que sea ligero, que no tenga mucha imagen ni mucho peso. Y por cuestiones de tiempo voy a utilizar empezar desde cero, ¿ya? Voy a colocar es empezar desde cero. Me vas a comenzar a hacer algunas preguntas antes de darme la ventana de trabajo. Por ejemplo, dale un nombre. En este caso le voy a preguntar formulario. Le voy a poner el nombre formulario. ¿Listo? Formulario. Y nos hace una pregunta. ¿Qué vas a hacer? Y acá nos da diferentes opciones. Por favor, cada opción, ¿sí?, que nosotros tenemos acá, cada categoría que nos está mostrando acá, va a cambiar el formato que nos muestre. Si yo pongo
en solicitud yo le digo yo voy a hacer una solicitud, el formato de trabajo que me va a mostrar va a ser muy diferente a que si pongo cuestionario, formulario de pago, pedido. ¿Sí? Nos va a dar las herramientas que necesitamos para ese documento que queremos crear. Listo, por favor. Hay muchos que han cometido ese error por como es mayormente dar clic y siguiente, que han hecho, han puesto acá cualquiera y han puesto siguiente. Y la ventana de trabajo que les ha aparecido en TypeScript, perdón, en Typeform, obviamente es muy diferente a lo que algunos tenían y no se preguntaban el por qué. Y así es que ya sabes, tenemos que trabajar en esta oportunidad con formularios de contacto. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahorita, formularios de contacto. Hacemos clic en formulario de contacto, ya le hemos asignado un nombre, colocamos aceptar. Y automáticamente nos va a crear el área de trabajo. Date un momento para explorar. No, gracias. ¿Sí? Nos da unos primeros pasos de cómo usar la plataforma. Si quieres, puedes darle siguiente y ver. Pero por cuestiones de tiempo yo le voy a decir omitir. No, gracias. Aquí ya podemos trabajar nuestras preguntas de nuestro formulario. ¿Listo? Podemos colocar una imagen, tenemos varias opciones. Ya tenemos una pregunta establecida, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer acá? Colocar las preguntas que van a responder a cada uno de estos datos. Primeramente, la primera pregunta sería ¿cuál es tu nombre? ¿Cierto? Porque el primer dato que necesitamos es nombre. Entonces acá yo voy a poner rápidamente cuál es tu o cuáles son tus nombres, ¿no? ¿Cuáles? Podría ser varios, ¿cierto? Y tengo que dar esa opción. ¿Cuáles son tus nombres? Muy bien. Ahí tenemos, le puedo colocar una descripción si yo quiero, ¿sí? Lo segundo, y muy importante para que no tengan problemas, otro error frecuente, es no respetar el tipo de datos tanto en Typeform como cuando trabajemos en Notion. Para que nuestras dos bases se vinculen, para que nuestra base de datos esté vinculada a este cuestionario que nosotros estamos creando, necesitamos por favor respetar el tipo de dato de cada pregunta. ¿Qué tipo de dato es el que va a ingresar en el nombre? Texto. Nosotros el tipo de dato que viene acá por defecto es texto en el nombre. Nosotros en apellido también sabemos que es texto, por eso le hemos puesto tipo de dato texto, ¿recuerdan? Muy bien. Aquí es exactamente lo mismo, tenemos que explicarle o recalcar que necesitamos el trabajo o el tipo de dato texto. Ya hemos hecho la pregunta, nos da dos opciones. ¿Por qué nos está dando estas opciones? Porque está en el tipo de dato elección múltiple. Nosotros no queremos que tenga elección múltiple, nosotros queremos que escriba un texto. Para ello vamos a utilizar la opción respuesta corta, ¿listo? O texto corto. Entonces, el tipo de dato es texto, al igual que, tal igual como nos los está pidiendo nuestra base de datos. Listo. Entonces ya tenemos ahí el usuario, ¿no? O nuestros, literalmente nuestros usuarios que resuelvan este cuestionario o este formulario van a tener que escribir su respuesta aquí. Bueno, le podemos cambiar la imagen, eso habíamos hecho en clase, ¿sí? Entonces yo voy a poner, por ejemplo, persona y voy a colocar una imagen cualquiera, ¿no? Esta imagen ya la había utilizado me parece, pero la vamos a colocar de todas maneras. Listo, cierro. ¿Qué más? ¿Qué opciones más tengo? La opción de opciones de respuesta, ¿no? Obligatoria, no obligatoria. Si yo lo coloco obligatoria, no va a poder pasar a la siguiente pregunta de mi cuestionario, de mi formulario, si no responde esta pregunta. Si yo desmarco esto y no lo pongo obligatorio, sencillamente la va a poder saltar y no responder. Yo necesito todos sus datos, y si es que le voy a poner que es obligatorio. ¿Listo? Le puedo poner un máximo de caracteres, le puedo agregar video o imagen incluso a esto para personalizarlo más. En realidad no vamos a tocar eso porque no es el caso, no es lo que buscamos, ¿no? Después tenemos disposición, podemos ver que tenemos diferentes formas de poder visualizar, como quien dice nuestra pregunta, ¿cierto? Yo voy a dejarlo como está, me parece atractivo, sí, esa forma de trabajo, así es que vamos a dejar. Ojo, que todo esto yo puedo modificarlo, puedo cambiar el brillo, el color, ¿no? Puedo darle más forma, un fondo.
muchas cosas, pero no vienen al caso, pero se podrían hacer. ¿Listo? Si tú tienes tiempo y te gustaría ¿no? mejorar el cuestionario que vas a presentar a tus amigos, puedes jugar con cada uno de estos programas en el ámbito de diseño. ¿Listo? Entonces aquí, por ahora no nos interesa, digamos, demasiado. Así es que vamos a dejarlo ahí en relación al diseño y vamos a enfocarnos a responder las preguntas que necesitamos o a crear las preguntas que necesitamos. Ya hemos creado la primera pregunta, ¿cuáles son tus nombres? Que va a responder a nombres, ¿no? Ahora, el segundo dato que necesitamos es apellidos. Para ello vamos a crear otro, ¿sí? Otra pregunta, ¿no? Otro cuestionario, otra pregunta, podemos hacer en agregar, pero yo voy a hacer duplicar para facilitar las cosas, ¿ya? Entonces voy a colocar cuáles son tus, ya no nombres, sino apellidos. Listo, así sencillo. Voy a mantener las configuraciones de acá, que sea obligatoria, el tipo de dato que va a trabajar también es texto, igual que el nombre. La ubicación va a ser la misma, lo único que tal vez podría cambiar, como ya hemos hecho, es apellidos. Voy a seguir buscando personas. Y voy a colocar esta imagen. ¿Listo? Al azar. No estoy agarrando cualquier imagen al azar. Ya tengo mi segunda respuesta hecha. Ahora voy a hacer clic y voy a duplicar esto para hacer mi tercera pregunta. ¿Cuál es el tercer dato que necesito? El celular. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la pregunta? ¿Cuál, no? ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es sí? Tu número. ¿Tú? Sí, sería número telefónico. Telefónico o tu número de celular, como tú quieras decirle. ¿Listo? En este caso yo le voy a poner cuál es tu número de teléfono. Sí, o tu número telefónico. ¿Listo? Los demás datos de configuración yo voy a dejarlos por defecto porque son los mismos, ¿no? Obligatorio. Ah, ya, el tipo de dato ya no puede ser respuesta corta, porque respuesta de corta es, recuerden que es dato de texto, ¿sí? Ahora, como él va a escribir un número, yo tengo que seleccionar qué cosa, un número. Entonces acá el tipo de dato que va a ingresar es números, ya no textos. Voy acá a tipo de dato y busco la opción números. ¿Listo? Y de esa manera ya se ha configurado nuestra tercera pregunta. ¿Listo? Ahora ya tenemos casi tres preguntas. Vamos a responder la cuarta pregunta. Vamos a duplicar sencillamente. Hacemos clic acá y vamos a colocar en duplicar. ¿Qué pregunta necesitamos hacer? Vamos rápidamente a esta sección y nos está pidiendo el siguiente dato, edad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pregunta tendríamos que hacer para recolectar esa edad? ¿Cuál es tu edad? Sencillamente, ya está. ¿Cuál es tu edad? ¿Sí? Y obviamente va a tener que trabajar con qué tipo de dato numérico, porque va a ingresar números acá. ¿Listo? Que sea obligatoria, sí que sea obligatoria. Lo único que voy a cambiar es el no, es acá la imagen, como quien dice. Edad, acá le puedo poner un calendario. Yo siempre ponía el calendario, ¿no? Calendario. Sí, tú puedes poner la imagen que tú quieras. Obviamente ustedes con más calma y paciencia pueden colocar, adornarlo y presentarlo mucho mejor. Yo por cuestiones de práctica o no, por cuestiones de tiempo estoy haciendo lo más rápido que pueda. Muy bien, lo que tal vez me he olvidado en la anterior pregunta es cambiar la imagen. Voy a poner acá teléfono y voy a buscar un teléfono. O mejor dicho, creo que se puede confundir. Mejor voy a poner un celular, ¿sí? Sí, mejor coloco una imagen de celular, ¿cierto? Y aquí está. Muy bien, en realidad tú puedes configurar eso. Ya tenemos la cuarta pregunta. Es un tipo de dato numérico, va a ingresar tu tipo de dato numérico. Está obligatoria la pregunta, ya tiene imagen. Paso a la siguiente pregunta, voy a duplicar. ¿Qué más me está pidiendo? Ya tenemos edad, ya tenemos celular, ya tenemos... Ah, ¿qué nos faltaría? Correo electrónico. Entonces vamos a poner cuál es tu email, ¿cierto? ¿Cuál es tu email? Y aquí
el tipo de dato que estamos utilizando en nuestra base de datos, recuerden que es correo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que buscar el mismo tipo de dato. Aquí vamos a buscar el tipo de dato correo electrónico. ¿Dónde está? Aquí está, email, ¿verdad? Si se dan cuenta, el tipo de dato tiene un símbolo, ¿listo? Tal igual como lo está en nuestro Notion, en nuestra base de datos en Notion. ¿Listo? Acá tiene otro símbolo, pero también tiene un símbolo que lo identifica. Listo, entonces estamos respetando el tipo de dato, por favor. Acá el tipo de dato le estoy poniendo email y en nuestra base de datos, en nuestro Notion, también le hemos puesto tipo de dato email. Listo. Muy bien. ¿Qué nos estaría faltando acá? Sí, vamos a cambiar la imagen. Vamos a ponerle email. A ver. Muy bien, ahí está apareciendo esto. Vamos a ponerle esta imagen. Ya está. Muy bien, vamos a seguir respondiendo. Hacemos clic en duplicar. ¿Qué nos estaría faltando? Nombre, apellido, celular, edad, email. ¿Qué más? Contacto. Contacto y fecha de creación, ¿ya? Contacto es un nuevo tipo de dato, ¿cierto? Entonces, en contacto, obviamente, va a ir la pregunta y va a ir una pregunta diferente, ¿no? Y va a ir la pregunta... Sí, está bien. La última pregunta, ¿cuál sería? ¿Deseas recibir más información? ¿Deseas recibir más información? ¿O deseas que nos contactemos contigo, ¿no? Esto es más que todo para una campaña de marketing, ¿cierto? O para promocionar un producto. Normalmente cuando nos suscribimos a una página nos mandan este tipo de cuestionarios para que les digamos, perdón, de una manera u otra, si es que queremos que les enviemos más información, si es que quieren, perdón, que les enviemos más información o que los llamemos, que nos contactemos. O podríamos poner acá, deseas que nos contactemos contigo, deseas recibir más información. No, la pregunta que ustedes quieran para responder al contacto, ¿no? Yo voy a poner, deseas recibir más información y me tiene que responder sí y no. Ya no va a ser tipo de dato email. Ya no puede ser texto, porque no quiero que escriba sí o no. No puede ser numérico porque no va a escribir un número de dato. Sino vamos a utilizar el tipo de dato, en este caso, de elección. ¿Sí? Que vendría a ser sí, no, por favor. Sí y no. Ese es el tipo de dato que vamos a trabajar acá. Y automáticamente se generan, ¿se das cuenta? Las opciones sí y no. Para que responda si desea recibir información o no. Entonces, aquí obviamente en nuestra plataforma de Notion, recuerden que el contacto también le hemos puesto el tipo de dato que, el tipo de dato selección. Por favor, vuelvo a recalcar eso porque es un error frecuente. Tengo que respetar el mismo tipo de datos que estoy colocando en cada ítem en mi base de datos en el cuestionario que estoy creando. Si yo acá coloco un tipo de dato diferente, ¿no?, que he colocado en mi base de datos, no se va a lograr realizar la vinculación, mejor dicho. ¿Listo? Por favor, es un error frecuente. Por eso soy tan redundante con eso, ya que nos ha pasado, hemos visto casos y no podemos continuar con eso. Muy bien, rápidamente ya tenemos nuestras 3, 4, 5, 6 preguntas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. Y claro, fecha de creación, como les dije, al momento que alguien llene el dato, se va a registrar de forma automática ese dato. ¿Listo? No hay necesidad que yo haga nada. Muy bien, ya tenemos, señores, nuestra base de datos creada. Así es que, ¿qué tenemos que hacer ahora? Sencillamente vamos a darle en guardar, ¿sí? O en publicar. Acá no hay guardar, sino que publicar vendría a ser el famoso botón de guardar. Doy en publicar, me va a botar obviamente un enlace, el que puedo copiar, igual después lo puedo hacer, ¿no? Pero me va a botar este enlace y automáticamente ya se va a desmarcar esto, ya no lo puedo presionar. ¿Qué quiere decir? Que ya se ha guardado esta información, ya está lista para ser usada. ¿Listo? Ahora lo que faltaría es lo más importante, vincular este cuestionario, ¿no?, con nuestra base de datos de Notion para que las respuestas automáticamente se baseen en esta base de datos.
¿sí? Y ya no tengamos que hacerlo de forma manual como lo estábamos haciendo en la clase pasada. Muy bien, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a irnos a la parte de conectar. Vamos a ir a conectar y en conectar vamos a ubicar la función, o mejor dicho, el complemento Notion. ¿Listo? Recuerden, o quiero recalcar que Typeform es una plataforma de desarrollo de cuestionarios, tablas y muchas otras cosas que las puedo vincular a muchas herramientas como es Google Analytics, Dropbox, ¿no? ¿Qué más? Tantos Drip y tantas herramientas que hay. Slack, muy utilizada también, ¿no? Muchas herramientas que puedo utilizar. Facebook Pixel, ¿no? Hay muchas herramientas con las cuales puedo vincular este cuestionario. En este caso nosotros lo vamos a vincular con obviamente nuestra plataforma de Notion. ¿Listo? Así es que vamos a poner Notion, ¿sí? Y acá nos aparece. Y vamos a decirle conectar. Vamos a poner en conectar, ¿sí? Vamos a primeramente aceptar, utilizar la cuenta de Typeform, ¿sí? Ponemos aceptar, nos va a mostrar el contrato, decimos que sí como siempre, aceptamos. Ahora vamos a aceptar, ¿no? Que Notion, que nuestra cuenta de Notion se vincule o vincule sus datos con esta plataforma de Typeform. Ponemos la autorización, hacemos clic, nos va a pedir que seleccionemos la cuenta de Notion que vamos a utilizar. Como hemos empezado o hemos creado nuestra cuenta con Gmail, ¿sí? Automáticamente se va a vincular a esta cuenta, ¿listo? Esto puede variar. Si tú no te has creado una cuenta de Gmail y te has creado una cuenta en la propia plataforma Typeform, te va a permitir ser un poquito más específico en la selección de ámbito de trabajo, si no vas a tener más opciones aquí. Pero en realidad es lo mismo, ¿no? En realidad vendría a ser lo mismo. Así es que ya está por defecto, ¿sí? Tiene el nombre mi primer CMR. ¿Por qué me aparece mi primer CMR? Porque ese es, ¿no? La cuenta que yo he creado, es el nombre de mi cuenta de mi Notion, ¿cierto? Entonces por eso es que me aparece. Me está diciendo que se va a vincular, obviamente, a mi cuenta de Notion que titula primer CMR. ¿Listo? Entonces yo hago clic, ahí se ha guardado y automáticamente voy a seleccionar o voy a hacer clic en seleccionar página. Hago clic y aquí me va a aparecer todos los grupos de trabajo, ¿no? Los espacios de trabajo de equipo que había creado anteriormente. Yo había creado uno llamado general. La anterior clase creamos mi primer CRM, ¿no? Ese grupo de trabajo. Y hoy día hemos creado, bueno, Typeform es la práctica que hicimos en la tarde. Así es que voy a desmarcar esto porque ahorita no me voy a vincular a esa tabla. Yo me voy a vincular a la tabla que hemos creado ahorita, ¿sí? ¿Cuál es el grupo de trabajo que hemos creado ahorita? La práctica CRM2, ¿listo? Sí, esta es el grupo de trabajo que nosotros acabamos de crear ahorita. ¿Recuerdan? CRM2, aquí está. Este es el que estamos trabajando. Aquí está la página que nosotros hemos creado ahorita. Aquí está ¿no? La base de datos que hemos creado. Le hemos cambiado el nombre a base de datos. ¿No? Le hemos puesto base de datos práctica también a nuestra base de datos, perdón, igual que la página. Sí, aquí está la información que acabamos de crear. Aquí está la tabla. Por eso que acá seleccionamos exactamente este grupo de trabajo. ¿Listo? El que hemos creado ahorita. ¿Listo? Una vez que seleccionamos el grupo que hemos creado ahorita, vamos a decirle permitir acceso. Vamos a dar en permitir acceso y automáticamente se me va a habilitar el tipo de ¿no? La carpeta de base de datos con la cual me voy a vincular. Entonces, puede que no te aparezca, como es el caso mío, ¿sí? Y esto normalmente pasa por cuestiones de la velocidad de internet, que ya lo hemos visto. Puede llegar algunos minutos, ¿sí? Pero sin duda va a aparecer. Así es que no nos preocupemos y automáticamente aquí, ¿sí? Se dan cuenta, ya aparece la base de datos que hemos trabajado en nuestra plataforma. Hace un momento no aparecía, ¿cierto?
ahora ya aparece. Yo no he hecho nada, se han dado cuenta. El detalle es que a veces ¿no? la información de los servidores por el internet de repente no es muy rápida. Muy bien, mi base de datos se llamaba base de datos práctica. Y acá me está mostrando esa base de datos práctica. Recuerden que este buscador, ¿sí? Me está pidiendo que identifique el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar, por favor. Solamente me va a aparecer el nombre de la base de datos. Aquí está. Voy a seleccionar base de datos práctica porque esa es la que habíamos creado. ¿Sí? Aquí está. Muy bien. Y automáticamente se me va a desplegar dos cuadros. ¿Listo? Estos dos cuadros son digamos, las preguntas, ¿no? Que voy a comenzar a continuación a vincular al espacio que le corresponde. ¿Cómo es esto? Voy a colocar acá, selecciono una pregunta y voy a colocar la primera pregunta que hemos hecho. ¿Cuáles son tus nombres? Es la primera pregunta de nuestro cuestionario. ¿En dónde se tiene que guardar esa información, esa respuesta que dé el que está llenando el cuestionario dentro de mi tabla? ¿En qué parte? En la parte de nombres, ¿sí? Yo quiero, si voy a mi base de datos, que esa pregunta de ¿cuáles son tus nombres? Ese dato que se ingrese se llene automáticamente en la sección nombres. ¿Listo? Por eso voy a seleccionar acá la sección nombres. A esa sección quiero que se llene esa información. Listo. Bien, voy a crear otro nuevo espacio y voy a decir la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus apellidos? ¿En dónde quiero que se llene? En la sección apellidos, ¿no? Lógicamente quiero que los apellidos se llene acá, en la sección apellidos. Muy bien, y lo mismo voy a hacer con cada tipo de dato. Voy a crear un espacio, voy a decirle cuál es tu número telefónico y obviamente en celular, ¿cierto? En celular, porque ese es el espacio que he trabajado. Después voy a crear otro espacio, cuál es tu celular, a cuál es tu edad, ¿no? Obviamente en el espacio de edad, ¿no? Después voy a trabajar cuál es tu edad, cuál es tu email. Obviamente quiero que se llene en el espacio de email. ¿Listo? Y por último, vamos a trabajar, ¿deseas recibir más información? Y esta pregunta, ¿dónde se tiene que llenar? En contacto, ¿cierto? En contacto. Muy bien, aquí no hay errores y eso está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que yo cometo un error en los datos, en los tipos de datos? Va a suceder esto. Automáticamente me va a lanzar un error. ¿Y esto por qué puede ser? Porque el tipo de dato que he utilizado en la pregunta no es el mismo tipo de dato que estoy utilizando en mi base de datos. ¿Listo? Por eso decía acá, por eso nos dice acá, si desea recibir más información, no. Of type yes, no. Nos está diciendo en otras palabras que el tipo de dato de nuestro formulario, ¿sí? De nuestro formulario, el tipo de dato de nuestro formulario no es el mismo de nuestro email, ¿sí? O no es el mismo tipo de dato que está en la base de datos. ¿Listo? Y es verdad, ¿no? Deseas recibir información, nosotros habíamos dicho que es un tipo de selección, tipo de dato de selección. ¿Listo? Tanto en la preguntas, no en Typeform, como en Notion. ¿Listo? Entonces, por eso es que vamos a volver a colocar donde le corresponde, que es contacto. ¿Listo? Entonces yo corrijo eso y ya está. Para que se entienda más fácil, vamos a hacer el error en el nombre, ¿ya? Entonces yo pongo celular. Ahí posiblemente no me está lanzando un error, aparentemente. Bueno, en email, ya voy a colocar ahí en email. Sí, me está diciendo, ¿cuál es tu nombre? La pregunta ¿cuál es tu nombre? Se va a llenar. Yo le estoy diciendo aquí que se llene en la ventaja, en el casillero email, ¿no? ¿Se puede llenar? Me dice que no se puede. ¿Por qué? Porque el tipo de dato que necesita esta pregunta es dato tipo texto, ¿no? Por eso que vamos a regresarle a su posición original, en nombre, porque los dos están en el tipo texto. A eso yo hacía referencia que tanto nuestro formulario Typeform
como nuestra base de datos de Notion, cada pregunta o cada sección tiene que tener el mismo formato de texto o el mismo formato. Si es texto, si es número, si es correo, si es de selección múltiple, tiene que ser el mismo. Si yo pongo un tipo de dato en el cuestionario y un tipo de dato diferente, obviamente en mi Notion, va a haber un conflicto, ¿listo? Entonces eso por favor lo tenemos que tener en cuenta. Muy bien, una vez que ya hemos vinculado todo eso, vamos a poner salvar o guardar cambios. Ponemos en guardar, vamos a ponerle aceptar y ya está, señores. Así de sencillo, ya hemos creado nuestro formulario. Y acá nosotros vamos a decir, chequear salida, revisar salida. Vamos a darle en here. Hacemos clic y nos va a mandar a hacer la prueba directamente en el formulario. ¿Listo? Muy bien, ya nos aparece el formulario, ¿no? Que se lo puedo mandar a cualquier persona, obviamente, el link, el enlace. Y miren, primeramente para que vean el cambio, vamos a ir a nuestra base de datos en Notion y vemos que no hay ningún dato ingresado. No hay nada, ¿cierto? Ahora vamos al formulario y vamos a responder este cuestionario. Dice, ¿cuáles son tus nombres? Voy a poner Alex Eduardo. Esos son mis nombres, ¿listo? ¿Cuáles son tus apellidos? Gutiérrez, este, Tola, listo. ¿Cuál es tu número telefónico? Si yo quiero poner letras no puedo, me permite solamente números. Yo voy a poner un número al azar. Listo. A aceptar. ¿Cuál es tu edad? En este caso vamos a ponerle 20. Ponemos a aceptar. ¿Cuál es tu email? Vamos a poner ninguno. Nos estamos inventando, obviamente, ¿no? Arroba gmail.com. Ya está. Muy bien, y por último, ¿deseas recibir más información? Él te dirá sí o no. Entonces en este caso le vamos a decir sí. Ponemos enviar y ya está. Ya terminó nuestro formulario. A ver, vamos a ver. ¿Esta información se ha colocado en nuestra base de datos, sí o no? Efectivamente, señores, como podrán ver, los datos que se ha agregado, ¿no? Que ha llenado una persona X al que le hemos mandado el formulario, automáticamente se ha llenado de forma organizada en cada uno de los casilleros. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros podemos automatizar nuestros procesos de recolección de datos. Fácil y sencillo. Espero que este tutorial te haya sido de ayuda y te ayude a recordar cada uno de los pasos que nosotros hemos desarrollado en la creación de la vinculación de nuestra base de datos con el formulario, con un formulario. Como práctica final, te recomiendo que regreses obviamente a tu página de Timeform, agarres tu cuestionario, ¿no? Agarres tu cuestionario y se lo mandes, ¿sí? En compartir, ¿sí? Se lo mandes, obviamente acá tienes el enlace, ¿sí? Este enlace mándaselo a tus amigos, a tus compañeros, ¿sí? Para que llenen esas pequeñas preguntas que hemos desarrollado y que toda esa información de manera automática se comience a guardar en tu base de datos creado en Notion. ¿Listo? Te recomiendo que hagas esa práctica. Espero que la clase haya sido o esta pequeña clase recordatoria haya sido muy útil para ti y que haya respondido tal vez las dudas o inconvenientes que hayas tenido en la creación de este proyecto. Nos vemos la siguiente clase. Les voy a dejar obviamente un trabajo, ¿sí? Un trabajo para que ustedes realicen precisamente la vinculación de una base de datos, de una tabla de base de datos con un cuestionario. ¿Sí? Tienen que realizar un cuestionario para recolectar una serie de datos que se lo voy a dejar descrito en la plataforma. ¿Listo? No se olviden de visitar la plataforma donde voy a redactar el trabajo de forma clara, precisa con cada uno de los ítems y requerimientos para que hagan ese trabajo. ¿Listo? Y para que puedas obviamente
perfeccionarte y acostumbrarte en el uso de estas herramientas. Nos vemos, saludos a cada uno de ustedes, nos vemos la siguiente clase.